Me sentía como que me habían robado mi identidad, lo que yo conocía como mi identidad. Llego al punto donde atento contra mi vida. Traté de suicidarme. Para los que no te conocen y nos están viendo, ¿nos podrías dar una pequeña introducción de quién tú eres y cuál ha sido tu historia de vida? Gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Cecilia Torres. Soy la mayor de 4. En mi hogar nos criamos con mamá y papá. Mi abuelita era la que nos cuidaba porque mi mamá y mi papá salían temprano, bien temprano en la mañana a trabajar. A la edad de 24 años mi mamá tenía ya 4 muchachos. Mi papá era el hombre bien trabajador, pero el fines de semana se lo dedicaba a sí mismo y con sus amistades y sus hermanos y se iban de rumba, dejando a mi mamá que era la que cargaba las cosas del hogar. Ella era la que disciplinaba, ella era la que, en otras palabras, tomaba rienda de todos los quehaceres. A la edad de 5 o 6 años fui víctima del incesto por varios años. Esto causó en mí lo que conozco ahora como espíritu de incesto, ¿verdad? Espíritu de inmoralidad sexual. Según pasaron los años, me identificaba mucho con problemas de identidad sexual. Esto causó en mí ira, rencor. Aunque yo iba a la iglesia, yo en sí no sabía lo que era tener una paternidad, una relación en sí con Dios, porque cargaba mucho encima, no sabiéndolo, no reconociéndolo. Era como si Dios me cargaba a mí a través de las adversidades. A la edad de 22 años me diagnostican con quistes en los ovarios, avanzada al punto donde esto es el tema del incesto que yo pasé cuando niña y me dijeron que yo no podía tener hijos. Uf. A la edad ya de 22 años ya yo había comenzado a pasar por muchas operaciones en mi cuerpo. Recuerdo a los 22, 23 años, ya la tensión en mi hogar era tan y tan pesada que me fui de la casa con un hombre que tenía 5 años mayor que yo. Contra la voluntad de mis padres, por no obedecerle, me fui y estuve con este hombre donde a esa edad empecé a vivir una vida de violencia doméstica. Fueron 4 años donde casi me deja por muerta. Al fin y al cabo regreso a mi hogar. Regreso embarazada, no de ese mismo hombre, sino de otro, porque seguía buscando amores en todos los lados incorrectos. Después que mi niña tiene 3 años, me diagnostican con cáncer en el ovario por los mismos quistes que me seguían saliendo. Y ahí cuando despierto de una de esas operaciones me dicen que lo que tengo es un ovario y medio. Ya yo tenía una hija, no pensaba tener más. Pero luego de esa operación, como 7 meses luego, conozco a lo que fue mi ex esposo por 18 años. Aquí en esta relación decidimos como familia reconciliarnos con el Señor y criar a lo que era mi hija y 3 hijos que él tenía en los caminos del Señor. Pero eso no funcionó. Verdaderamente era tanta la carga que yo llevaba de adversidades que nosotros verdaderamente lo que era no era ir a la iglesia como dominguero. En estos 18 años, el primer año que estuve casada, salgo embarazada y a los 6 meses, entrando a los 7 meses, me sentí bien rara y estaba sangrando y fui a donde el médico y me dijeron que mi bebé había muerto en mi vientre. Esto causó que yo cayera en una depresión postparto y esto verdaderamente despertó en mí mucha ira, odio, rencor.
y fue una lucha bien fuerte, pero todo lo callaba. Caigo embarazada de nuevo, tengo a mi segunda hija y a los 4 meses de ella haber nacido, me diagnostican con cáncer en la tiroides. Ahí tuve que escoger quimioterapia o una operación. Y decidí operarme, donde me quitaron la tiroides y tuve que hacer sesiones de radiación. Pasaron muchas cosas, muchas adversidades, adulterio, peleas, gritos, disciplina que yo adopté era la disciplina según yo me criaba. Verdaderamente yo veía el reflejo de mi mamá como nos criaba a nosotros, conmigo misma. Y nunca quise soltar y tirar la toalla. Decía, si mi mamá pudo, yo puedo. Pero no reconocía que la historia de ella era diferente a la mía. Salgo embarazada de nuevo. A todo esto mi salud sigue empeorando, mi cuerpo sigue cambiando. Tengo a mi tercera hija y al año después de tenerla me diagnostican con endometriosis y cáncer en los ovarios. Ahí me operan y pierdo mi sistema reproductivo. Eso para mí causó otra gran depresión y una ansiedad horrible. Era como si yo no podía respirar, no podía aceptar de que yo no tenía el sistema reproductivo mío. Me sentía como que me habían robado mi identidad, lo que yo conocía como mi identidad. Llego al punto donde atento contra mi vida. Traté de suicidarme y cuando despierto en el hospital con mi mamá y mi papá al lado mío. No tenía apoyo de mi ex esposo y estuve hospitalizada por 30 días. Esa experiencia me llevó a mis rodillas. Yo le pedí al Señor, recuerdo, le decía que ya yo no podía más, que todo lo que yo estaba viviendo y lo pasaba era porque yo deshonré a mis padres, que era castigo de Dios, que yo me lo merecía, que mis hijas merecían a otra mamá. ¿Cómo llegas a Redimidos por Dios? Llego a Redimidos por Dios por una llamada telefónica que me hicieron sobre mis compadres, para informarme que mis compadres se habían reconciliado con el Señor y que iban a ir a un retiro en Redimidos por Dios en Orlando. Recuerdo que me habían dicho que los servicios se daban en línea. Busqué en línea y recuerdo julio 21, el servicio que vimos por primera vez. Yo cuando vi ese servicio, yo estaba de cama. A mí me habían diagnosticado con algo que se llama the Lou Gehrig's disease. Es una enfermedad donde tú pierdes movilidad de tu cuerpo, afecta a tu sistema neurológico y cuando vienes a ver, esas personas llegan a un punto donde quedan sin movimiento en el cuerpo. Yo empecé a declarar sanidad sobre mi cuerpo y al mes de estar viendo los servicios en línea, uno de los anhelos más grandes era llegar aquí a Redimidos por Dios. Así como mis pañales, yo llegué a Redimidos por Dios y visité la iglesia por primera vez. Eso fue para agosto. Ya en finales de octubre nosotros ya estábamos registrados y hicimos el Día de Gloria. Recuerdo aquí que yo llegué con mucho dolor en mi cuerpo y de aquí salgo brincando, corriendo por toda la iglesia. Dejo aquí en el altar todos los medicamentos. Yo estaba tomando más de 15, 20 pastillas al día. Y le doy gracias a Dios que desde ese retiro en adelante empezó el cambio en mí. Empezó un cambio drástico en mí. Cuéntanos, ¿quién es Jesús para ti? Jesús para mí es la persona que me cargó en mi jornada. Es para mí la persona que cuando yo
pensé que no valía nada en el mundo, me demostró con su amor que yo fui perdonada y que todos mis pecados cayeron al fondo del mar. Él me cargó cuando yo no podía caminar. Y yo le doy gracias a Jesús porque Él es mi redentor. Y gracias a Él soy redimida. Y mi hablar ha cambiado, mi forma de pensar, y soy libre. Soy libre de las ataduras que el enemigo quiso contra mi vida, porque soy propósito. Conocemos que eres servidora en Redimidos por Dios. Cuéntanos, ¿qué te motivó a servir? ¿Qué me motivó? Primeramente yo diría que es algo que debemos de hacer, servir, ¿verdad? Jesús sirvió en el mundo, Dios lo envió a servir. Y cuando estábamos en el día de gloria, recuerdo que el apóstol nos dio una palabra. Esto fue, el día de gloria nosotros fue en octubre, y el apóstol Joan Zambrano nos dijo: antes de que el año termine, ustedes llegan a la Florida, porque Dios conoce el anhelo que tienen de estar acá. Y así fue. Llegamos a Florida un noviembre. Recuerdo, el enemigo se levantó contra nosotros saliendo del día de gloria. Pero al salir del día de gloria, mi mentalidad ya era diferente. La forma como yo estaba procesando lo que venía, las adversidades, ya sabía que era un proceso que Dios estaba haciendo en mi vida para nosotros poder llegar y para que esa palabra se cumpliera. Soy ujier, soy parte del ministerio intercesión, soy parte del ministerio de traducción. Y lo más bonito de todo esto es que a través de yo servir, he aprendido tanto de quién yo soy en Cristo. He aprendido cómo orar, he aprendido cómo servir, cómo Dios ama a su gente, cómo amar de la misma manera. He aprendido que sí soy de valor, porque Dios, todos estos servicios que yo hago hoy en día ha sido porque Él lo predestinó para mí. ¿Qué exhortación le pudieras dar a todas las personas que nos están viendo y que aún no conocen a ese Jesús del que nos estás hablando? Le voy a decir algo. Para mí, yo no valía nada. Para mí, yo era lo más sucio que la tierra puede formar. Y eso es mentira del enemigo. Y yo te exhorto que ahí donde tú estás, que no importa lo que estés pasando, Dios tiene el control de todo. Mírame a mí, que ahora estoy casada con un esposo que le sirve al Señor, un hombre que admiro, que estuvo ahí a mi lado y no se dio por vencido. Todo el dolor de mi cuerpo, todo lo que yo pasé mental y físicamente, Él estuvo ahí, no se dio por vencido. Hoy nosotros estamos los dos criando a nuestras hijas, las de Él y las mías juntos. Él es el sacerdote del hogar. He aprendido cómo ser la mujer idónea, que nunca supe saber hacer. Y si Él lo hizo conmigo, Él lo puede hacer con ustedes. Quiero que sepa que así como la mujer samaritana, así como la mujer de flujo de sangre, así como Pedro y Silas, así como Dios lo hizo con todos nosotros, Él lo puede hacer contigo. No hay nada ni nadie en el mundo que pueda robar el amor que Dios tiene para nosotros. Y le exhorto que si no tienen una casa que le puedan llamar iglesia, una casa donde tienen padres espirituales, que se den la oportunidad con Redimidos por Dios en Orlando, Florida, porque le voy a dejar saber que es una experiencia sobrenatural. Y jamás, aquí las herramientas que dan, las prédicas, los podcasts, los talleres de matrimonio, en estos 15 meses me ha impactado a mí y a mi familia de una manera sobrenatural.
yo puedo caminar hoy por hoy y decir que yo soy sana.